Hola de nuevo. Bueno, en esta ocasión voy a comenzar a hablar de un tema que a mí personalmente me sigue asombrando y me sigue sobrecogiendo un poco, como es el tema de la violencia filioparental. Y a la hora de hablar de la violencia filioparental voy a hacer una separación muy clara entre lo que pueden ser las causas y lo que puede ser el síntoma. Sin lugar a dudas, la violencia es un síntoma que expresa unas causas de malestar que están dentro del chico, de la chica, de la familia que está viviendo y está atravesando por esas serias dificultades. A la hora de separar causas y síntomas, creo que es necesario fijarse en las causas, pero en este caso es imprescindible también poder abordar el síntoma. Yo suelo utilizo una metáfora que es como un incendio. Si yo me encuentro con un incendio, ya sé que el origen del incendio y el incendio, la causa que provocó el incendio y el incendio son dos cosas distintas. Pero no me puedo parar simplemente a analizar el origen mientras tengo un incendio delante. Una de las cosas principales que tendré que hacer es intentar sofocar dicho incendio. Pero en el vídeo de hoy, dicho esto, en el vídeo de hoy me voy a querer centrar sobre todo en las causas, hablar un poco de los orígenes, de dónde viene, cómo puede suceder, ¿verdad? En esos orígenes creo que tenemos que fijarnos en tres aspectos generales a la hora de tener en cuenta este fenómeno, a la hora de analizar este fenómeno. El primero de ellos es el profundo cambio cultural y de valores que se ha dado en nuestra sociedad. Veníamos de una cultura en la cual los padres y las madres siempre tenían la razón, y una cultura donde el respeto a los padres y las madres estaba muy marcado en toda la sociedad, una cultura que ha ido cambiando. Cuando yo he comentado que es un tema que a mí me sigue sobrecogiendo un poco y admirando un poco, es que cuando yo tenía 18, 19 años era una situación impensable que alguien pudiese golpear a su madre, pudiese empujar a su padre. Era impensable. Incluso el mismo grupo, si se hubiera producido el mismo grupo que acompañaba a ese chico, a esa chica, el mismo grupo de amigos le hubieran dicho: es que te estás pasando un montón. Tendría esa conducta un rechazo social. Hoy en día nos encontramos en una situación un poco distinta. Antes, yo pongo por ejemplo la década de los años 80, 90, donde mucha gente se enganchó a la heroína. Por ejemplo, los heroinómanos tenían un tatuaje que decía "no hay amigos", y había otro tatuaje que decía "amor de madre". Era un concepto de por muy mal que se estuviese, por muy callejero que se fuera, por muy delincuente que se fuera, sí que había cierto código ético de respetar a la familia, a la madre y al padre. Cierto código que hoy se ha transformado un poco, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cosa es que este fenómeno se da en un contexto social que hoy en día existe, ¿verdad? Yo siempre digo que los problemas, las dificultades, el malestar se expresa de formas distintas en momentos culturales distintos. Y el momento cultural actual puede expresar esa pequeña idea de malestar, donde la madre y el padre han pasado de ser seres casi infalibles. Si un chaval se portaba mal, se decía "uy, pobres padres, lo que tendrán que estar pasando",
a ser cuestionados, en la cual hoy en día se plantea, bueno, ¿qué habrá hecho esta familia? Entonces, primero, la violencia filioparental se da en el marco cultural actual. Segunda idea, que ya la hemos dicho en vídeos anteriores, la fórmula que yo siempre suelo usar, que es temperamento más interrelación igual a carácter. Ha habido factores en la educación de ese chico o chica que ahora está agrediendo a sus padres. Ha habido factores educativos cuando eran pequeños que ha favorecido que al llegar a la adolescencia estalle esa situación. Pueden ser muchísimos factores, yo aquí he apuntado algunos, pero puede haber muchos más. Una inadecuada gestión afectiva. A lo mejor ha existido demasiada sobreprotección, ha existido negligencia afectiva, se ha dormido con el adolescente durante años, con el niño o la niña. A lo mejor no hemos ayudado a que desarrolle cierta tolerancia a la frustración, que la tolerancia a la frustración es la capacidad de poder espesar, de relegar la recompensa, de no necesitarlo todo inmediatamente. Se le ha hecho creer que es un emperador, el síndrome del emperador, el hijo puesto en un pedestal y que parece que se lo merece todo por el hecho de ser, y la vida no es así. No se le ha ayudado a desarrollar la empatía. Bueno, a lo mejor ha existido una inadecuada gestión normativa, o por ausencia de normas, o por exceso y rigidez. No se ha ayudado a trabajar una estructuración personal. A lo mejor ya grabé un vídeo sobre el tema del apego, ¿no? A lo mejor tiene una desestructuración interna por la ambivalencia o por la desorganización del trato que se le ha dado cuando será pequeño. O quizás ha vivido en un entorno donde la violencia en la relación de los padres, verbal, no verbal, subliminar, expresada, pues ha estado latente. Es decir, desde ese punto de vista, de acuerdo que hay un cambio en la escala de valores, pero ha habido factores en la relación educativa entre los padres, la madre, el padre y el hijo, la hija, que tienden a favorecer ese aspecto, que surja la violencia filioparental. Y la tercera idea es en clave de adolescencia. La vida no comienza en la adolescencia, y cuando se llega a la adolescencia se desarrollan, al poder encajar, pues muchos factores que han estado influyendo antes. No voy a entrar más en el tema de la adolescencia porque tengo una lista de reproducción sobre acercamiento y comprensión de la adolescencia. Entonces, en ese sentido, pues no me voy a repetir. Hago referencia a esa lista de reproducción en la que ustedes pues pueden acercarse o pueden mirar. Bien, dicho esto, quiero hacer una aproximación al fenómeno. Hemos hablado que puede ser multicausal, pero que se da en un momento cultural concreto y en un momento evolutivo concreto, como es la adolescencia. En segundo lugar, creo que es importante poder vincularse a la hora de afrontar la violencia filioparental a la madre y al padre. Entender la profunda vivencia de fracaso, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento que expresado o no expresado
con la que los padres, la madre o el padre, llega a la terapia. ¿Cómo influye la violencia? ¿Cómo les hace estar deprimidos, hundidos? Y es verdad que nos tenemos que empatizar, tener la capacidad de empatizar con ese sufrimiento. Para lo que el primer paso a la hora de prestar una atención es no comenzar a juzgar a la madre y al padre. El primer paso es vincularse y tener un profundo respeto hacia la madre y el padre. Ayudarles a que se sientan atendidos y acogidos, a que sientan que el terapeuta les comprende sus vivencias, comprende su sufrimiento, no les culpabiliza, no está en la clave, es que con estos padres no me extraña, no les culpabiliza, ¿verdad? Y además, factor muy importante, ser capaz, y lo digo en este vídeo porque me parece importantísimo, de transmitir esperanza, de que se va a hacer algo, transmitir un optimismo terapéutico. De esta situación se puede trabajar y se puede mejorar y se puede ir adelante. Entonces, primer paso que es necesario a todas luces, la vinculación, la comprensión y el apoyo emocional a la madre y al padre. Segunda cosa, una vez que hemos vinculado, pues es importante poder empezar a cuestionarles. Ayudarles a entender que la vida de su hijo o de su hija no ha comenzado en la adolescencia. Ayudarles a entender que la violencia no surge de la nada, no surge porque les ha salido un hijo o una hija malo o mala. No, la violencia no surge de la nada. Ayudarles a entrar en la clave temperamento más interrelación igual a carácter. Ayudarles a entender que de ese esquema, cómo me puede agredir mi propio hijo, que nos viene del mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, a entender que depende de lo que ellos hagan, favorecen o dificultan que se dé esta conducta. Revisar los estilos educativos, analizar cómo responden frente a los hijos, analizar cómo se tratan entre ellos, estén juntos, estén ya divorciados, y analizar cómo están como personas. Vale. A partir de ahí, simplemente quiero terminar diciendo dos cosas. La primera, ayudarles a modificar cierta visión de su hijo o de su hija, en un esquema mental clarísimo. Su hijo o su hija no es malo, no está bien. De acuerdo, la diferencia no es malo, sino que lo que le sucede es que está mal. El hijo o la hija, por muy agresivo que se ponga, también está sufriendo. A su vez se siente desprotegido frente a la debilidad y frente a la resignación de su madre y de su padre, ¿de acuerdo? Y además, con esa conducta se está haciendo daño. Primera visión, el hijo o la hija no es malo. Es importante, muy importante subrayar. No está bien, está sufriendo, no es malo. Segunda cosa, pero se comporta como un tirano. Está ejerciendo la tiranía de la fuerza. Está asustando a su madre y a su padre. Y la historia nos dice que los tiranos
no dejan el poder porque dicen, ay, sí, es verdad, voy a dejar el poder. No, no, no. A los tiranos, en parte, hay que derrocarlos. Y aquí hay que derrocar con afecto, pero al tirano hay que derrocar. No voy a entrar en definir tirano, pero hay que plantear una batalla. Porque se da un ciclo de la violencia y es que los padres se someten, las peticiones del hijo cada vez son más extravagantes, más incumplidas, los padres se sienten muy mal, sienten vergüenza, se rebela, el hijo sobreactúa su fuerza, los padres se vuelven a someter de nuevo. Y es un círculo que se da constantemente. Y a mayor sumisión de la madre y el padre, mayor aumento de la violencia. Se someten para que su hijo no sea violento. Sin embargo, cada vez lo es más. Postdata. Si hay hermanos y además, o hermanas y además son pequeños, que sepan que están sufriendo muchísimo. Entonces, en el próximo vídeo plantearé qué se puede hacer, 3 planteamientos de partida sobre cómo actuar frente a esa situación. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.